Sí, desgraciadamente las respuestas hacia el cambio climático, tanto en términos de mitigación como de adaptación, han sido muy lentas, mucho más de lo que hubiéramos deseado. Justo el año pasado se terminó el sexto ciclo del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y en esos, las publicaciones que salieron tienen algunas conclusiones muy importantes para la sociedad en general. Una de ellas es que el cambio climático es un fenómeno sin precedentes en los últimos 2000 años. Segundo es que el cambio climático está sucediendo mucho más rápido de lo que se pensaba. Y tercero es que la ventana de oportunidad para adaptarnos al cambio climático se cierra muy rápidamente. Realmente se requiere, estamos hablando probablemente de cerca de 10 años, 15 años, en donde todavía hay oportunidad de tomar acciones de bajo costo para adaptarse al cambio climático. Pero esas acciones se van cerrando conforme se va agravando el problema del calentamiento global. Cada grado de temperatura que se incrementa reduce la ventana de oportunidad, reduce el tipo de acciones que se pueden tomar y incrementa su costo. Entonces, como se va agravando el problema, como seguimos en la curva ascendente de las emisiones de gases de efecto invernadero y no hay hasta el momento una perspectiva internacional, la última reunión internacional de la COP27 en Egipto no tuvo los resultados esperados, podemos esperar que las consecuencias del cambio climático van a ser importantes. Nos preocupa sobre todo países como México, que es vulnerable a muchos de estos eventos extremos. Diferentes regiones del país son vulnerables en diferentes tipos de impactos. En el caso del norte de México, nos preocupa sobre todo la sequía. Los escenarios disponibles es que estamos hablando de periodos de sequía intensos y largos para las próximas décadas. Por el otro lado, en otras partes del país, por ejemplo en el sureste o en las costas, problemas como los huracanes que año con año azotan el país se vuelven cada vez más intensos. Sobre todo, estos, por ejemplo, hace un par de días salió un resultado muy interesante de unos estudios de un grupo internacional que se dedica a estudiar el calentamiento de los océanos. La conclusión del estudio es que los océanos se han estado calentando de manera muy acelerada en las últimas 2 décadas. Desde las décadas de los 50 se detectó que el calentamiento de los océanos se venía incrementando, pero se acelera de manera dramática en las últimas 2 décadas. ¿Qué representa esto? Bueno, el problema es mayores tormentas tropicales más intensas, los huracanes, por ejemplo, más intensos. Si lo vemos, por ejemplo, en otros estudios que han estado documentando que los huracanes, en la última década en particular, la intensidad de los huracanes, sobre todo desde categoría 3, 4 y 5, son más numerosos. Lo vemos también, por ejemplo, en el incremento de la temperatura, o sea, los últimos años han sido los años más calientes en muchas partes del planeta. Y tendríamos que también tomar en cuenta que el calentamiento global, a pesar de que hablamos de promedios generales, por ejemplo, el promedio de 1.5 grados de temperatura que se considera por Naciones Unidas como el nivel máximo seguro que podríamos aspirar, representa diferentes resultados regionales. O sea, ese es el promedio global. Actualmente tenemos 1.1 grados de incremento de calentamiento global, pero hay regiones que ya tienen un calentamiento mucho más, sobre todo los polos y en algunas regiones del trópico. Entonces, México está dentro de las regiones del trópico. Además, tenemos 2 océanos, tenemos el Pacífico y tenemos el Golfo y el Atlántico. Y bueno, nos tocan los huracanes de los dos lados. Entonces, es un país que es extremadamente vulnerable a muchos de estos fenómenos. Y desgraciadamente, los países en desarrollo es en donde menos acciones se toman en cuenta, donde cuesta más trabajo comunicar, sobre todo de urgencia, de la necesidad de tener acciones en el muy corto plazo para evitar mayores daños en el mediano y largo plazo. Es preocupante que muchos de estos países
van a sufrir ya están sufriendo mucho de las consecuencias. Por ejemplo, las inundaciones en Pakistán el año pasado, devastadoras, o en parte de África, e incluso en otras partes de México. Afortunadamente en México el año pasado no fue tan grave en términos de daños, pero bueno, es eminente que muchos estamos expuestos y somos vulnerables a que esto suceda. Y sobre todo pensar en que las acciones, las respuestas, ni siquiera en ocasiones son de mayor costo. Es simplemente tomar la información y poderla poner en práctica en el diseño de políticas públicas para poder adaptarse al cambio climático. Hay muchas acciones disponibles. Tampoco es un problema de tecnología, tampoco es un problema de conocimiento. Es simplemente darse cuenta de que se requiere otro tipo de acciones, utilizar la información disponible para tomar criterios de acción en el corto plazo. En el panel intergubernamental se piensa de que la ventana de oportunidad para tomar acciones es muy corta, o sea, es probablemente de 10-15 años. No quiere decir que después no se vayan a poder tomar acciones, pero van a ser más limitadas esas acciones de adaptación y de mayor costo.